entonces, bre, vamos a empezar, perrito. Bueno, primero así cuénteme así como que cómo fue su contacto así con el punk, weón. Usted como que vio algún visaje o algún amigo familiar llegó y le dijo, tengo un perrito, vea tal cosa. Listo. Ah, ya tírela. Bueno, mi primer contacto con el punk, eh, digamos que después de ya tener algunos años, empecé a tratar de recordar qué me llevó al punk. Y entonces recuerdo que por ahí de chino, cuando estaba en la primaria, no sé por qué, pero dibujaba cabezas de personas con crestas. Y las crestas las pintaba de colores. Así como todo un cuadro cromático en la cabeza de los personajes que pintaba, pero yo no sabía de dónde había salido eso, no tenía ni idea porque era un infante. Y ya desde que tengo uso de razón, desde cuando me vinculo al punk, es cuando tenía 15 años aproximadamente. Y pues eso ya estamos hablando de hace 23 años que me vinculo al punk, que empiezo a escuchar punk y me empiezo a meter como en esa ola y hasta el día de hoy. Entonces digamos que podemos decir ahí que como que lo primero que le trajo así como de estética de esa vuelta fue como las crestas y como los colores como los colores de las crestas, ¿sí o qué? Sí, pues digamos que lo que me atrajo así como de entrada fue, digamos que desde la comunicación no verbal y desde la semiótica, pues básicamente era todo ese lenguaje que los manes expresaban y las nenas con su cuerpo, con su estética, con su pinta. Y además ahí es donde empieza a entrar a jugar algo que tiene que ver mucho con las tipografías o con eh, digamos que de una u otra manera gritos de libertad, por decirlo así, y es que empiezo a ver una serie de frases, una serie de palabras escritas en sus prendas. Entonces yo tampoco había pillado esto en ningún otro joven o subcultura urbana que digamos como de forma de rebeldía escribían frases alusivas al gobierno, a la religión, a la política, sí, a todo, de manera muy general, como a modo de rabia, de gritos, de libertad. Entonces, ese tipo de frases, ese tipo de estética y de lenguajes kinésicos y no verbales, pues fueron los que también me atrajeron un montón hacia esto del punk. Breve, perro, breve, breve. Y digamos así, entonces ya referentes, así como referentes visuales y esas cosas, weón, como que, ¿cuál fue, como, qué bandas, qué fanzines, qué expresiones gráficas, como, fue lo primero que como que usted vio, weón, como que así, o lo que digamos le gusta a usted actualmente también? Si hablamos de la actualidad, de lo que le gustó, como las bandas y eso que digamos que representen como usted más, como esa estética, como que usted diga, vea. Se puede ver esta banda y esto es el punk en Bogotá. Pues sí, digamos, marica, lo que pasa es que el punk, con todo lo que me ha dado la experiencia, lo lleva a uno a darse cuenta que el punk se puede entender de diversas formas. Puede ser producente o contraproducente, pero, por ejemplo, el tema de los mensajes, de las estéticas, el tema de las letras de las canciones, que eso es pues, lo siguiente, ¿no? Primero, dicen por ahí que todo entra por los ojos, entonces lo primero que uno ve es como la estética, pero ya después cuando empieza a ahondar en las letras de las canciones y todo esto, se da cuenta que hay toda una simbología, ¿sí? Empiezan a jugar también, digamos, desde lo gráfico, empiezan a jugar también con unos cambios a la hora de escribir, como sí, en la gramática de lo que escriben, y empiezan a utilizar, por ejemplo, la K en vez de la C, empiezan a utilizar la X bastante, sus tipologías o tipografías textuales. Y pues así uno también se empieza a dar cuenta de otras formas de no encajar, de no pertenecer. Y digamos que eso es como la clave del punk. Hay mucho punk en Bogotá y hay mucho punk en Colombia, hay mucho punk en el mundo, pero cada uno casi que entiende hoy por hoy desde donde están parados lo que es ser punk, porque finalmente no hay un manual para hacer punk y ni hay como una directriz para hacer punk, sino justamente eso es el punk. Haga lo que usted considera que es el punk y listo. Ha cambiado mucho esa vaina.
Epa, epa. Y pues digamos, ya teniendo como en cuenta esto, pues Pedro, ¿cómo ha evolucionado, digamos, la relación entre que usted tiene entre usted y el punk? Si esto pues ha como influido en su estética, en su gráfica, weón, como si lo distingue a usted, ¿sí? Como si de pronto usted por esta, como por el amor al punk, o bueno, lo que se siente por el punk, weón, digamos, eso influye como en su estética y las tipografías que usted usa o las cosas que usted usa, weón. Pues vea que paradójicamente eh, algo muy representativo del punk gráficamente y simbólicamente es la anarquía. Y la anarquía eh, la empiezan a adoptar los punqueros como una A dentro de un círculo, ¿sí? Entonces la A de anarquía es una, digamos que un palo lateral, otro por el otro lado, uno en la mitad que hace la representación de una A y eso lo meten en un círculo. Entonces gráficamente eso ya es muy icónico del punk. Usted ve un punkero y un punkero escribe la A de anarquía así. Y digamos que algo que hoy por hoy yo todavía traigo de eso, de esa tipografía, es la A de mi nombre. Yo me llamo Arnold y la firma de mi nombre, porque mi nombre es mi nombre literal, ¿sí? Esa es mi firma. Y la A de Arnold yo la hago como la A de anarquía, sin el círculo, pero también una A muy, muy punkera. Y digamos que gráficamente traigo eso también de lo que es el punk. Listo, entonces listo, ya continuando con eso que me dijo, weón, entonces digamos, usted de lo, pues en todos esos años que usted ha visto, digamos, el punk, ha tenido como cercanía al punk, ¿qué técnicas materiales utilizan para crear textos o pues, digamos, no sé, en los conciertos como la escenografía y toda esa cosa, ¿sí? Pues digamos que usted ahorita que me preguntaba, el fanzine es un tipo de expresión muy dada a este tipo de subculturas urbanas como lo es el punk, porque el fanzine eh, precisamente es eso, es hacer recortes y expresar unas ideas libertarias, ¿sí? El fanzine no tiene estética, por decirlo así. Usted con el fanzine lo hace a partir de unos recortes que simbolicen algo para usted y así mismo lo expresa. Entonces el fanzine sí es un tipo de representación muy, muy marcada de este tipo de subcultura. Y claro, digamos que el fanzine va acompañado no de una tipografía o de un tipo de letra muy normal, sino es como una letra también muy tipo barra brava, pero es muy característica del punk, ¿sí? No es tan, digamos que otras subculturas como rap, como el hip hop o este tipo de cosas que son unos grafos diferentes, sino que es más bien como en puntas, como, sí, a lo mal hecho, por decirlo así. Entonces, eso está muy vinculado al fanzine. Si uno analiza el origen de los fanzines por allí desde los años 50 y 60, con las revistas libertarias y todo esto, son muy de ese tipo. Epa, epa, entonces, y bueno, y digamos, ¿usted cómo cree que se genere, o sea, que se conecta el mensaje político, social del punk, pues como con estas formas, esas letras que usted me dice que son como en punta, que son como malo, malo, mal hecho, cómo se conecta como eso? O No entiendo muy bien cómo se sea, conecta. como el mensaje político, digamos, y social que el punk quiere como dar, cómo se conecta, digamos, cómo cree usted que se conecta con estas formas, con Ah, estas ya. figuras. Listo, pues digamos que evidentemente el punk vota de manera directa, no entre líneas, sino de manera directa un mensaje político. Y es justamente la política. ¿Sí? Entonces como que ni Dios, ni amo, ni policía, ni gobierno, ni ley, ni reglas, ni normas. Entonces de una u otra manera, como lo decía hace un momento, está muy vinculado a la anarquía. Y la anarquía fundamentalmente gira en torno a que el poder no recae sobre una sola persona o sobre un grupo de personas, sino que sí, digamos que el gobierno es un tipo de desgobierno. Entonces, en ese sentido, el PUN tiene una apuesta política muy interesante, que es justamente eso, poder, digamos que de buena manera, por decirlo así, saber llevar la libertad de cada uno, la libertad individual bien llevada se convierte en una libertad bien llevada de manera colectiva. Entonces, por ahí la cosa. Eso es, eso es estar. Perro, y ya digamos entrando así también como en la investigación, ¿cómo percibe usted la utilización de estéticas punks en medios comerciales o institucionales, güey?
¿Se cree que podría funcionar? ¿Sería algo, digamos, más como más, digamos, a usted le gustaría ir a comprar su ropa más en una tienda donde tenga estética punk? ¿O no le gustaría que eso se incluyera como en una tienda, si me entiende? O como en en algo gráfico ya, pero como de marca o algo así. Pues digamos que hoy por hoy cada vez eso se va convirtiendo más en moda. Pero en mi época que empecé a vincularme en esta corriente cultural, sí era un sinónimo de pelea tremenda y de crítica el hecho de que de pronto alguien llevara un tache, si no era punkero o metalero o algo así por el estilo. Entonces, antes no se pensaba en que uno entrara a un centro comercial, a un almacén de cadena y viera una chaqueta con taches. Sí, que la pudiera comprar el chino gomelo, el chino que nada que ver, el chino hasta reggaetonero. Entonces, eso sí era muy de los puntos muy marcado. Pero actualmente uno entra a almacenes de cadena, a estas tiendas de ropa, y venden ropa con taches, correas, digamos que la cresta y todo se convirtió en un sinónimo de moda. Y pues para mí sigue siendo mal visto porque es un tipo como de, eh, no sé, como de payasear o de coger de debate o de coger de parche, como se dice muy coloquialmente, ese tipo de cosas, como mofear, hacer mofa de algo. Entonces, yo soy, por ejemplo, estos reggaetoneros de hoy en día, uno los ve con chaquetas de taches, con chamarras de cuero, con pantalones entubados, con botas y son manes meros reggaetoneros. Entonces, desde ahí sí yo hago una crítica y me mantengo que eso no debería ser tan comercial, ¿sí? Bueno, y digamos, yo le pongo el ejemplo de, digamos, bueno, no vayamos tanto por lo comercial, digámoslo así, sino digamos que el propio punk, eh, o sea, un punkero de verdad que cree una línea de ropa, pero que esta, o sea, que la marca de la línea de ropa y eso la propie del punk. O sea, ¿a usted le parecería que eso está bien o le parece que está, digamos, él está mal? Pues no, eso se puede hacer. De hecho, dentro de la banda de lo que es el punk, hay muchos emprendimientos, porque obviamente el punkero no quiere pertenecer a grandes empresas, el punkero no quiere tenerse que vestir como nos toca vestirnos a veces para conseguir un empleo, entonces hace autogestión, que ese es un lema también del punk, o un concepto del punk, la autogestión. Entonces crean sus emprendimientos y muchos también tienen sus tienditas de ropa o de eh, artesanías, merchandising, cosas así, ¿sí? Publicidad, botones, botas, cordones, afiches, ¿sí? Muy autogestivo, y que eso para la oleada punk. Pero yo me refiero ya como, digamos que Bueno, mediatizar o marcas grandes. globalizar o marcas grandes o que salgan en la televisión o tipo moda o algo así, pues sí no estoy de acuerdo, pero evidentemente porque pues eso nutre más la escena. El hecho de poder tener un man más del grupo que esté creciendo en su emprendimiento, además apoyarlo y que ese tipo de cosas sean muy identitarias de uno, pues chimba. Y ya para finalizar, weón, digamos usted qué opina sobre este proyecto, weón, que busca como documentar y clasificar estas expresiones gráficas, no solo digamos el punk, sino pues ya todas las subculturas, pues una serie de subculturas de Bogotá que son como el graffiti, el punk, el metal y la última que es digamos como el rap, weón, que es como esto de electrónica, entonces pues, ¿usted qué opina como de eso y qué precauciones o consideraciones éticas usted cree que se deberían de tener en cuenta para tratar pues como con estas expresiones pues que son propias de las subculturas? Pues a mí me parece muy interesante porque son formas, como su merced lo dice, de expresión cultural, muy identitarias que de una u otra manera hacen que pertenezcan a algún tipo de parche, de colectivo, de banda, de grupo, y eso es bacano. Entonces, sí, vea la A, que veo allá es muy identitaria, eso ya es de los punqueros, de pronto los grafos, o no sé mucho de esto, pero sí la forma estética en que utilizan la tipografía los raperos, de pronto los hardcoreeros, ¿sí? Y diversos tipos de subculturas. Me parece bien interesante que se haga esto, que se pueda clasificar esas tipografías, aunque considero que, por ejemplo, yo no sé mucho de hip hop, pero reconozco de pronto qué tipo de palabra o grafo que hay en un muro o en una pared lo hizo un rapero, de pronto qué tipo de grafo escrito hace un barra brava, qué tipo de escrito hace un punkero. Entonces ya
uno trata de identificar, pero evidentemente cada vez hay más subculturas y más grupos que aparecen y desaparecen, entonces sería, me parece, o no sería, me parece muy interesante que se haga este tipo de clasificaciones. Y recomendaciones, pues sí, digamos que no satanizar primero el hecho de uno escribir en una pared, porque finalmente estas son formas de expresión y las formas de expresión no se hacen en un cuaderno, sino se tienen que hacer de manera visual y se tienen que hacer de manera colectiva. Entonces, en ese sentido, yo si rayo mi cuaderno es para mí o para dos o tres personas que lo vean, pero rayar una pared es una forma de expresión de decir acá estamos presentes, acá estamos vivos. Entonces, no gomelear, no satanizar ese tipo de cosas, no volverlo moda, no, sino una visibilización interesante que no convierta ese tipo de cosas en moda, porque es que ese es el problema. Alguien aprende a hacer algo y lo que hace es volverlo moda y se boletea las culturas y se boletea las subculturas y el significado y la identidad real de este tipo de cosas. Entonces sí visibilizarlo, pero tener mucho cuidado hasta qué punto lo podemos visibilizar para no dañar el proceso que pues identitariamente se ha hecho con esto. Listo, perrito.